En Buenos Aires existen 5 lugares por los que día a día pasa un montón de gente sin saber que muchos años atrás fueron escenario de horrendas historias policiales. Como si no se conformaran con ser parte del pasado, hoy estos lugares son fuentes de historias paranormales, justamente por esas historias que ocurrieron tantos años atrás. A los 24 años, Felicitas Guerrero era considerada una de las mujeres más lindas de Argentina. Heredera de una de las grandes fortunas, la llamaban la joya de los salones porteños. Felicitas, una chica de su tiempo, muy joven, hermosa, según decían, la más linda de la República. Y los padres, la familia Guerrero, en ese momento quizás no pasaban la mejor situación económica y ven como una buena opción preparar el casamiento de su hija, la primera de las hijas, con Martín de Álzaga, que era muchísimo mayor que ella, ¿no? Y ella misma dice que aprendió a quererlo. No podríamos decir que estaba enamorada de él, quizás, vaya a saber, ¿no? Y de hecho, bueno, con él va a tener 2 hijos, que los 2 también mueren, ¿no? De una vida bastante trágica de esta pobre muchacha. Bueno, ella, después que enviuda de Martín de Álzaga, queda con una fortuna descomunal, joven, hermosa, o sea, tenía todo por delante como para, bueno, reencaminar su vida o reemprender una nueva relación que, bueno, sin duda se dio con Sáenz Valiente. Y de repente, bueno, estaba todo preparado para anunciar esa boda, cuando un despechado, Enrique Ocampo, que había sido quizás un enamorado de antes, bien no se sabe tampoco si hubo entre Felicitas y Ocampo algún tipo de relación sentimental concreta o fue solamente un enamoramiento, digamos. Y bueno, y él le dijo, o conmigo o con nadie. La noche del 29 de enero de 1872, la misma noche en la que Felicitas y Sáenz Valiente celebraban su compromiso, Ocampo la visitó sin aviso en su mansión de Barracas y le dijo que tenía que hablar de algo urgente con ella. Bueno, Enrique Ocampo decide acabar con su vida, ¿no? Que realmente fue lo que hoy llamaríamos un femicidio. Ella muere prácticamente al otro día, el 30 de enero de 1872. Este espacio, este hueco que estamos viendo acá en este altar, era el lugar destinado a albergar el féretro de Felicitas Guerrero. Pero las sucesivas epidemias de fiebre amarilla que hubo en Buenos Aires entre mediados del siglo XIX y finales impedían a las familias a tener sus propios muertos en sus hogares por una cuestión de seguridad e higiene. Esto hizo que Felicitas no pudiera descansar, sus restos no pudieran descansar en la casa familiar de los Guerrero. Todos la conocían como la Turca, pero en realidad había venido del Líbano. El 24 de marzo de 1973, un vecino de esta cuadra de Avenida Garay encontró un cadáver entre los restos de basura del restaurante Basil. La causa de muerte estaba clara desde el principio: estrangulamiento. La víctima se llamaba José Petriela, pero todos acá, en el barrio de San Cristóbal, lo conocían como el Tano. En realidad no era tan víctima, porque cuando la turca declaró ante la policía y le preguntaron por qué lo había matado, dijo que lo hizo en defensa propia cuando Petriela intentó abusar de ella. Emilia Basil tiene un episodio que podríamos definirlo, aunque no es correcto en términos historiográficos, como un contrafemicidio, en el sentido de que mata a su pareja, y el tratamiento que se le dio desde los medios de comunicación fue bastante despectivo, fue utilizado por algunos sectores nacionalistas que, amparándose en algún criterio patriótico, sostenían que había que hacer algo con la inmigración, porque miren ustedes quiénes vienen acá. ¿Cuántas de las personas que día a día traen su auto a este lavadero conocerán la trágica historia que ocurrió puertas adentro de este lugar? En esta casona del barrio de Congreso ocurrió una tragedia familiar atroz. Un joven mató a su hermano
y después se suicidó. El móvil, el amor de una mujer. La arquitectura italiana en Buenos Aires fue muy importante porque junto a la enorme inmigración también llegaron profesionales de la ingeniería y de la arquitectura que marcaron a Buenos Aires, entre ellos algunos muy característicos como Virginio Colombo, que a lo largo y a lo ancho de la ciudad hizo casas en lo que sería el Art Nouveau italiano, el Liberty, que logró darle una gran personalidad, que era lo que buscaban determinadas familias para que poder decir: esa es mi casa, ese es mi caserón. En este edificio, que es el escenario de una tragedia familiar, aparece también cierta desidia que tenemos los porteños por nuestra historia arquitectónica, y tenemos aquí un edificio muy peculiar que merece pensar en una restauración, habida cuenta que además de el particular estilo que Colombo le dio a sus construcciones, tiene ciertos, llamémoslos, delirios ingenieriles, como ese mirador, que fue el escenario privilegiado de la tragedia, los balcones salientes y sobre todo esa mezcla de imitación piedra con imitación piedra París que hacen de la obra de Colombo una característica de Buenos Aires. La versión oficial dice que Luigi Roccatagliata, el padre de los hermanos, al ver la escena tuvo un paro cardíaco fulminante. Su mujer, con el tiempo y por culpa del dolor, se volvió loca. En diciembre de 1847, en una noche como esta, de lluvia y neblina, decidieron fugarse. El plan original era llegar hasta Río de Janeiro, pero se quedaron en Goya, Corrientes. Allí adoptaron nombres falsos. La historia de Camila O'Gorman, que se convirtió en una tragedia familiar indudablemente, pero también en un episodio de alto voltaje político, en 1848, cuando parecía que Juan Manuel de Rosas estaba en la cumbre de su poder, luego de la batalla de Obligado, y que no había nada que se interpusiera entre él y la eternidad. Camila O'Gorman, que provenía de una familia cuyo padre era un funcionario de Juan Manuel de Rosas, comienza la historia cuando Camila, una muchacha amiga de Manuelita, la hija del restaurador, comienza a frecuentar el confesionario del cura teniente del Socorro, el padre Uladislao Gutiérrez. Aparentemente, pecado va, absolución viene, librito va, librito viene. Nace ahí una pasión y se va a desatar un enorme escándalo cuando los amantes deciden irse juntos para disfrutar de su amor. Eso provocó un gran lío en Buenos Aires. Estos amantes deciden irse a Río de Janeiro, lo hacen a través del río Paraná, pero en Goya los tratan bien, ellos ya tenían otro nombre, se quedan allí, eran letrados, ambos sabían leer y escribir, y eso hizo que los contrataran para ser maestros de la primera escuela fiscal que se instaló en la provincia de Corrientes. Un sacerdote de Buenos Aires, camino a Asunción del Paraguay, es ajajado en Goya, y ahí es que lo ve a Uladislao Gutiérrez y queda, digamos, en evidencia la circunstancia. Son traídos a Buenos Aires, son juzgados bajo las viejas leyes españolas que condenaban brutalmente lo que era el amancebamiento de una mujer con un sacerdote, y Rosas, que estaba a punto de conmutar la pena de muerte que había dictado el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Buenos Aires, ve la presión que sufre por parte del padre de Camila, que le reclama que no debía ser débil con los propios para que los enemigos no vieran la debilidad. Es decir, el propio padre de Camila termina siendo quien promueve que se cumpla la pena capital con su hija.
Esta es la historia de un romance marcado por la guerra. En 1827, Eliza Brown, la hija del héroe naval Guillermo Brown, perdió a su amado. El caso de Eliza Brown fue el primer caso de una tragedia romántica luego de la independencia en la Argentina. El hecho de haber representado a la familia del almirante Brown, un hombre de un enorme prestigio, don William Brown, tal cual se le decía, un hombre que por sus laureles en la Guerra de la Independencia y también por lo que fue su actuación durante la guerra contra el Brasil, contaba de un prestigio verdaderamente notable, va a haber afectado su vida familiar cuando Eliza, su primera hija mujer, una muchacha que había nacido en los tiempos de la Revolución de Mayo, se enamora de un capitán de la flota de Brown, el escocés Francisco Drummond. La guerra contra el Brasil hace que se postergue la boda, fijan una fecha de boda. Esto era para el almirante una gran alegría que un capitán se casara con su hija, que según se dice era la luz de sus ojos. El 8 y 9 de abril de 1827 muere Drummond en una batalla en forma heroica salvando la nave del almirante, así que a Brown le caben 3 tareas verdaderamente horribles. La primera fue rescatar el cadáver maltrecho de su futuro yerno. La segunda fue quemar la nave de su futuro yerno porque no podía caer en manos del enemigo. Y la tercera era enfrentar a su hija cuando regresara a Buenos Aires. La joven recibió la noticia como pasando agua bajo el puente, no hubo ningún tipo de cambio en su vida, pero el día de la boda, el 27 de diciembre de 1827, en su casa, la famosa Casa Amarilla, que le da nombre a una barriada porteña, ubicada en lo que era la avenida Martín García, hay una gran placa de bronce que recuerda el lugar donde fue este episodio. La joven se viste con el traje de novia que tenía preparado, era el día de la boda, y bajando por las barrancas de lo que hoy es el Parque Lezama, en aquel entonces una vieja quinta, se sumerge en los juncales costaneros. Es difícil hacerse la idea urbana porque toda lo que hoy es la avenida del Libertador, la avenida Leandro Alem y la avenida Paseo Colón eran la costanera de la ciudad. Esta muchacha se sumerge en los juncales y se suicida. Fue de un impacto enorme la noticia y además el hecho de que fuera suicida implicaba una condena, era el único crimen que Dios no perdonaba. Así que eso hizo que se la sepultara en el primer cementerio protestante de Buenos Aires, el cementerio británico, y luego, recién entrado el siglo XX, la urna con las cenizas de Eliza fue colocada junto a la urna del almirante Brown en el cementerio de la Recoleta y es curiosamente la única de la familia que lo acompaña al almirante en su descanso eterno.